Alrededor del mundo han ocasionado bastantes casos perturbadores que han sucedido en innumerables países y estados del mundo. En este vídeo me doy la tarea de recapitular algunos casos perturbadores y más sádicos que jamás habías visto, siendo perpetuados por un grupo o una persona a la vez. En esta ocasión veremos desde unas hermanas que terminaron con la vida de su expatrona hasta cómo un grupo organizado puede tomar el control de todo un estado, además de ver algunos otros casos que sin duda te dejarán pensando en cómo es que el mundo ha llegado a tener a estas personas en la sociedad y cómo fueron todas estas historias desgarradoras que surgieron. Siéntate que hoy te cuento 5 casos perturbadores que no conocías. Caso número 1. El caníbal de París. Durante el año de 1989 en París se registró el caso policial más sádico que pudieron haber escuchado. La sociedad no dejaría de hablar de él hasta el día de hoy. Este caso destacó principalmente por su crueldad contra su víctima en cuestión, siendo esta asesinada por el que consideraba su amigo, aunque este último tendría otros planes en cuestión para ella misma. Renée Artevelde era una joven de 25 años de nacionalidad holandesa que estudiaba en París. Era una mujer considerablemente atractiva, siendo su pelo rubio y su altura lo que destacaba más. Ella conoció a su perpetrador en la universidad, en donde él la ayudaría en las clases de traducción alemana. No tenía relación romántica con ella, aunque sí había sido elegida por su apariencia, siendo, a descripción de él, la occidental ideal para sus más dulces fantasías. En la mañana del 11 de julio de 1981, Renée Artevelde fue encontrada muerta y desmembrada en una maleta que habían dejado en el lago Bois de Boulogne. Todo esto perpetrado por un joven de 35 años llamado Issei Sagawa, de nacionalidad japonesa, conocido como el caníbal de Kbe. Tiempo después se dio a conocer cómo fueron las cosas. Todo esto ocurrió en una tarde del 11 de julio, en donde Sagawa invitaría a Renée a su departamento con el pretexto de que le hiciera de traductora para leer poesía alemana. Es ahí donde, tras estar un tiempo de calma, llegaría el atroz momento que condenaría la vida de Renée. Sagawa sacaría un rifle 22 que había comprado y le dispararía a Renée en la nuca. Esta última aún seguiría con vida tras el disparo, caería al suelo y Sagawa dispararía de nuevo para confirmar la muerte. Después de haber cometido este homicidio empezaría con lo planeado. Violaría el cadáver de la joven y tiempo después empezaría a desmembrarla, cortando cabeza, piernas y brazos. Empezaría a comer carne humana de las partes de la cara, muslos, pies y cuello, entre otros. Además, declararía ante las autoridades que se trajo el clítoris entero porque ella estaba menstruando y no le gustaba el olor. También tomaría numerosas fotos del proceso y pondría la carne restante en su refrigerador, pero tras la descomposición de las partes del cuerpo, tomaría una decisión y las metería en una maleta y las llevaría al lago Bois de Boulogne, en donde sería visto por testigos y sería arrestado el 13 de junio, siendo esto 2 días después del atroz crimen. Rápidamente sería juzgado por lo que había cometido y Sagawa confesaría todo a la policía. Aclararon que la mató para comer su carne, esa era su única fantasía. Tiempo después Sagawa sería condenado, pero tras ver su estado mental y psicológico sería internado en un hospital psiquiátrico. Tiempo después Japón pediría su extradición a su país y sería ahí hospitalizado en otro psiquiátrico. En 1988 fue liberado tras el pago de fianza que hizo su familia y el sistema japonés lo consideró curado. Nunca pasó ni un día en prisión. En la actualidad su caso es conocido no por lo atroz que fue su caso, sino porque después de ser liberado se convirtió en una estrella de Japón, participando en numerosas películas para adultos, además de escribir algunos libros y salir en televisión. Tiempo después, en el año 2022, Sagawa terminó muriendo a los 73 años tras una neumonía. Este caso causó mucha controversia no por lo crudo que fue, sino por la falta de condena que tuvo que cumplir el asesino y por la morbosidad de la sociedad en cuestión. Sagawa nunca mostró ningún signo de arrepentimiento y describió su caso como un acto de romance y estética. Caso número 2. Las criadas asesinas. En 1933, el 27 de febrero, se registró un crimen atroz perpetrado por 2 hermanas a su expatrona. Estas últimas terminarían con la vida de su patrona y su hija menor. Después de terminar con el atroz ataque, harían sus cosas cotidianas y se irían a dormir. ¿Pero cómo fue que sucedió todo esto? Pues verán, las hermanas Papin provenían de un pasado complicado, una madre abusiva y un padre ausente. Debido a sus padres pasarían de orfanato a conventos hasta ser mayores de edad. Es ahí donde conseguirían un trabajo de criadas en la casa de los Lancelin.
Al principio se mostraban normalmente tranquilas y sin ningún problema. Lo único que se mostraba era la unificación que tenían las hermanas, una conexión especial entre ellas, además de cumplir sus deberes con eficacia. Es ahí donde, tras algunos meses de estar trabajando para los Lancelin, empezarían los problemas. Según vecinos y amigos, Lancelin podía ser algo estricta, pero aún así no llegaría a la violencia. Nunca es por eso que no se muestra ningún problema que hayan podido tener para que tomaran esa decisión de terminar con la vida de Lancelin y su hija. Todo esto ocurriría el 27 de febrero de 1933. Tras una mañana de limpieza eficaz, las hermanas, por un pequeño accidente, romperían una bombilla de luz de la casa. Es ahí que, por presión y pánico, tomarían una decisión. Tras ver que Lancelin y su hija habían regresado de sus compras, las atacarían ferozmente con un martillo, cuchillo y una jarra de peltre, golpeándolas gravemente en la cabeza. Rápidamente una de ellas tomaría una cuchara y les arrancaría los ojos con esta misma. Los ojos fueron localizados por los policiales en el suelo. Tiempo después de terminar con este atroz ataque, las hermanas se irían a dormir juntas. La policía fue advertida por el esposo de Lancelin. Rápidamente llegarían a la casa y encontrarían a las hermanas durmiendo tranquilamente. Al despertarlas, ellas aceptarían la culpa y serían detenidas ese mismo día por la policía. Tiempo después, en su declaración de los hechos, aclararían que lo habían hecho por el pánico. Cuando les preguntaron la razón, se negaron a responder. Ambas fueron puestas en cadena perpetua. Tiempo después, al hacer un examen psiquiátrico, una de las hermanas mostraría signos de epilepsia o trastorno mental, mientras que la otra era más tranquila y tal parece que solo la seguía a su hermana en todo lo que hacía. Algunas teorías que salieron al aire por la controversia fue que una de ellas manipuló a la otra para hacer como un ataque psicótico, entre otras acciones relacionadas con la conexión que tenían las hermanas. Este caso dejó mucho de qué hablar durante la sociedad debido a la calma que tuvieron las hermanas tiempo después de hacer este crimen atroz. Caso número 3. Influencer hasta la muerte. Abby Chow es una influencer popular de moda hongkonesa con cientos de miles de seguidores en Instagram. Anteriormente se había divorciado de su ex marido llamado Alex Kwon en 2022 tras algunas disputas de propiedades lujosas que habían tenido la pareja. Tenían alrededor de 2 hijos pequeños que gozaban de la vida llena de lujos que les daban sus padres. El 21 de febrero de 2023, Abby Chow se encontraría desaparecida. Esta última terminaría siendo citada a una de sus propiedades en taxi por su ex suegra, además de su cuñado y su ex suegro. La terminarían golpeando entre todos y acabarían con su vida. Tiempo después la desmembrarían y la cortarían con una motosierra eléctrica, cortarían cabeza y costillas. Algunas partes del cuerpo fueron trituradas en la licuadora y harían con una parte de su carne una sopa. Tiempo después, en un refrigerador que se encontraba en la habitación, meterían la carne de Abby y la sopa que habían hecho con su cuerpo al refri y lo pondrían en otra localización. El 24 de febrero la policía encontraría este último y terminarían rastreando gracias al GPS de los autos vinculados a los sospechosos, relacionando con la familia de su ex esposo. Fueron atrapados rápidamente. Se dio a conocer el caso a la sociedad y aclararían que la familia lo había hecho debido a que querían recuperar una de las propiedades que equivalían alrededor de 100 millones. La familia planeó matarla para recuperar activos. Este caso generó mucha controversia debido a la falta de seguridad que había en la sociedad a los divorcios de parejas, además de la protección de víctimas de un crimen organizado en Hong Kong. Caso número 4. Masacre de Allende. La masacre comenzó principalmente los días 17, 18 y 19 de marzo de 2011. En la madrugada, alrededor de 50 a 100 sicarios del grupo organizado llamado Los Zetas fueron vistos en convoy con vestimentas de policías claramente falsas y solo mostradas como un teatro para no causar inquietud en las personas. Rápidamente tomarían el control del pueblo y empezarían sacando de sus casas a todas las familias, principalmente a la familia Morales y todos sus familiares relacionados con ellos, debido a algunos problemas que habían tenido con la filtración de información del grupo de los Zetas a las autoridades. Debido a esto es que lograrían capturar a sus líderes. Es por eso que tomarían esa desagradable decisión, en donde atacarían a todos los pueblerinos de la zona, matando y asesinando, como violando a mujeres, niños y adultos. Principalmente se dio a conocer un testimonio en donde un padre tuvo que ver morir a sus propios hijos sin poder hacer nada a cambio.
Además, algunos testimonios relatan que ese día solo se escuchaba el sonido de las balas de pistolas y rifles, además de gritos e inquietud, además de oler alrededor del pueblo a carne cocida debido a los incendios y a que estuvieron quemando a personas vivas. Este caos generó mayor controversia debido a la falta de comunicación o visibilidad que hubo en este caso por el gobierno mexicano, dejando pocas noticias de este atroz acto de homicidio que había generado un cartel como lo son los Zetas. A principios de 2013 y 2014 se dio a conocer más de este caso. Después de unos 2 años de estar tratando de taparlo, se lograría soltar información en donde, según registros, se encontrarían algunas fosas con restos humanos, casquillos de munición y algunos autos quemados. Es ahí donde la fiscalía también hablaría de 30 personas desaparecidas durante esas fechas, pero según testimonios podrían ser más, alrededor de 300 personas. No se registraron autopsias debido a la falta de capacitación para reconocer a los cuerpos debido al tiempo que habían estado ahí abandonados. Es ahí donde, tras algunos años, se lograría dar con los culpables, ya que algunos policías infiltrados lograrían atrapar a criminales o sicarios de menor nivel, pero aún faltarían una gran cantidad. El jefe de los Zetas también sería detenido, pero acusado de otros crímenes. En proceso, el gobierno mexicano planeó todo para que todo esto nunca lograra salir a la luz y, luego de que esto se fuera liberando, tratarían de nivelarlo de alguna manera. Algunos habitantes de Allende, tras este atroz ataque, buscarían la manera de salir de su estado. Es ahí donde migrarían a Estados Unidos para tratar de encontrar un poco más de seguridad tras este atroz ataque. Sin duda este caso dejó mucho de qué hablar debido a las confrontaciones de los grupos organizados que hay en México, de cómo un solo grupo es capaz de terminar con un estado propio. Ya no hay nada que se le pueda hacer frente a estos grupos organizados. Además, sale a relucir la falta de poder que tiene el gobierno mexicano actualmente y lo roto que está el poder en la política del país y en nuestra sociedad.